muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada tinaja que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a los últimos programas y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el cuarto y penúltimo programa de la serie de estudios expositivos de Isaías capítulo 53, con los que terminaremos este año. Analizaremos hoy los versículos 7 al 9, que hemos titulado El silencio del Mesías. Como hemos venido haciendo desde el inicio hasta ahora, hemos dividido todo este estudio expositivo siempre de 3 en 3 versículos, y a la vez cada versículo en diferentes partes para que el estudio bíblico le sea a usted más fácil y darle así un mayor campo de comprensión bíblica, porque cuanto más seccionamos el texto bíblico para su estudio, más riqueza y revelación obtenemos en él, en el noble arte del estudio expositivo de la palabra de Dios. Todo un arte y todo un reto que no se practica normalmente en las iglesias del día de hoy, donde solamente se divaga con la palabra de Dios. Todo lo que hemos visto anteriormente, desde 52:13 hasta 53:6, fue la profecía de la cruz. Pero ahora, aquí, en estos 3 versículos de hoy, tenemos la profecía de la crucifixión. Sí, ahora se nos dan unas pinceladas externas de la pasión del Mesías que, junto con el Salmo 22, conforman una increíble profecía detallada y cumplida hasta en sus más mínimos detalles, que acreditan al Mesías como Mesías y a la Biblia como la palabra de Dios. Estos 3 versículos de hoy son como un paréntesis para hablar de lo externo del Calvario. Hasta ahora, todo lo narrado por Isaías fue contar lo invisible del Calvario, lo que sucedió detrás del telón de la cruz del Mesías. Pero ahora, el Espíritu de Dios hace un paréntesis y añade también la otra parte de la profecía, la parte física, la parte visible desde Getsemaní hasta el sepulcro. Todos estos detalles proféticos cumplidos dan autoridad y credibilidad a la Biblia como palabra infalible de Dios, la palabra escrita del Dios invisible para el hombre invisible. Bien, habiendo dicho nuestro habitual preámbulo, y como el tiempo corre, ganémosle tiempo al tiempo y vayamos entonces al mensaje de hoy. Entremos en el análisis y comentario de Isaías capítulo 53, versículo 7, que dice: Fue maltratado y humillado, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como una oveja enmudeció delante de sus trasquiladores, pero no abrió su boca. 3 veces, estimado oyente, dice aquí el texto que no abrió su boca. Por eso hemos titulado nuestro mensaje de hoy, El silencio del Mesías. Su silencio era un grito de inocencia, pero también su silencio es un ejemplo para la vida humana y la verdadera vida cristiana. Entremos en la reflexión número 1 del pasaje. El texto habla de cordero y oveja, un lenguaje dirigido solo para los judíos. Esta alusión de cordero y oveja es importantísima en el estudio. Tan importante es que incluso Juan el Bautista, en Juan 1:29, grita a los 4 vientos que el Mesías es como un cordero, no como un guerrero. Y eso rompió los esquemas de los oyentes, porque la mayoría de los judíos lo esperaban como guerrero, no como cordero. Sin embargo, para los pocos que esperaban el verdadero Mesías de Isaías, ellos sí entendieron muy bien eso de ser como cordero, como siervo, como humilde, como manso, como oveja. Por eso decimos siempre que este tipo de lenguaje era solo entendible para los judíos, no para los gentiles. Para un gentil, hablarle de que el Dios Salvador del mundo es un cordero manso, eso para el pagano es como un absurdo en su mente.
Eso implicaba debilidad del Dios Salvador. No entraba en su lógica de gentil pagano esa idea de que el Dios Salvador era un cordero. Incluso con esa terminología, ellos pudieron haber pensado que sus dioses eran más fuertes que el Dios de Israel, llamado Jesús. Por eso Pablo no habla nunca a los gentiles de cordero, sino que Pablo, para ellos, usa otro lenguaje, el lenguaje jurídico, y presenta a Jesús ante los gentiles no como cordero, sino como hombre perfecto y justo, con la evidencia objetiva y racional de la resurrección. Eso sí que llamaría la atención a los gentiles. Pablo les dice a los gentiles que todos los hombres y todos los líderes más famosos, por sus pecados, estaban todos aún en la tumba, pero que él mismo vio al Mesías, vio el hombre perfecto resucitado, un ser único ante los gentiles. Este lenguaje jurídico y de perfección humana del Mesías sí que llamaba la atención a los griegos que buscaban la perfección humana. Ningún dios griego había resucitado ni era perfecto. Por eso Jesús era único entre los dioses, y así se lo presentó Pablo, como hombre perfecto y Dios a la vez, resucitado y con poderes únicos. Así les hablaba Pablo a los gentiles, pero Isaías habla con lenguaje mosaico. ¿Puede ver la diferencia entre el enfoque judío de Isaías y el enfoque gentil de Pablo? Por eso hemos dicho 1000 veces en el canal que todo predicador que usa el lenguaje judío aplicado a los gentiles de hoy, por ejemplo, al hablar del Cordero, de la sangre de Cristo, del sacrificio, de creer en Jesús, etcétera, etcétera, si le hablamos así a los gentiles, les estamos engañando. Eso es terminología judía para los judíos, no para los gentiles. A los gentiles no se les debe hablar de sangre, ni de cordero, ni de Pascua, ni de sacrificio, ni se les habla con lenguaje religioso de Moisés como a los judíos, sino que se les habla en términos jurídicos, como ya hemos dicho. Todo predicador que usa un lenguaje judío aplicado a los gentiles le está engañando y le está privando del verdadero lenguaje que le salva. ¿Se da cuenta, estimado oyente, del panorama tan errado que hay por ahí en las iglesias de hoy? Por eso, como Isaías está hablando a su pueblo Israel, él les habla en términos religiosos que habían sido instruidos por siglos, el lenguaje de Moisés, que el Mesías sería como un cordero para recibir la expiación por los pecados, muriendo en un sacrificio por el pueblo. Los judíos entendían perfectamente este lenguaje, pero los gentiles del tiempo de Pablo no. Era un lenguaje absurdo para la mente del gentil. Pasemos ahora a la reflexión número 2. Ahora piense esto. ¿Por qué dirá el profeta varias veces que el Mesías no abrió su boca, si en realidad sí abrió varias veces su boca? ¿Por qué? Por ejemplo, primero, en el juicio de Jesús delante del sacerdote Anás, en Mateo capítulo 26, versículo 64, y Juan 18, del 20 al 23, el Señor Jesús pone en su sitio al sacerdote Anás y no se cayó la boca. Segundo, en el juicio de Jesús delante de Pilato, en Juan capítulo 18 y capítulo 19, el Señor Jesús pone en su sitio a Pilato y no cayó su boca. Tercero, a Judas Jesús le hizo ver su traición y no cayó su boca ante su pecado. Entonces, ¿por qué el texto de Isaías dice que no abrió su boca? ¿Por qué? Pues sencillo, estimado oyente. Estudiando y estudiando la respuesta en la palabra de Dios, la respuesta es: Jesús no abrió su boca ante el Padre Juez ni ante el Espíritu Santo, el otro juez. Es decir, no abrió su boca ante su familia divina, ante sus ejecutores, ante sus jueces. Jesús no abrió su boca ante ellos. Jesús sabía que sus ejecutores no eran los hombres, sino su familia divina, con la que había pactado vivir ese momento, y por eso no abrió su boca ante ellos ni contra ellos en protesta, ni queja, ni murmuración, ni nada. Jesús, el Señor, el Hijo, respetó la autoridad y decisión divina. Ahora encajan las piezas, estimado oyente, cuando Isaías dice que no abrió su boca. No abrió su boca ante el Trino Dios soberano, sus jueces. Por cierto, estimado oyente, a propósito de esto, la reflexión para usted es esta. ¿Usted protesta ante Dios cuando los hombres le hacen a usted una injusticia y lo maltratan?
Usted abre su boca contra Dios en protesta y preguntando desafiadamente ¿por qué le pasa eso a usted? O quizás usted haya dicho alguna vez, ¿dónde está Dios en esta injusticia? Pues escuche bien esto, estimado oyente murmurador e irreverente. Dios está en el mismo lugar que estaba cuando su hijo fue maltratado injustamente por los hombres y ejecutado por la familia divina. Así que no se queje, cierre su boca ante Dios. Más bien dé gracias en las situaciones difíciles y no culpe a Dios ni increpe a Dios, porque Dios ha dado libre albedrío a los hombres. Lo malo que hacen los hombres es culpa de los hombres, no de Dios. Dios no interviene en el mal actuar de los hombres y los deja libres. Dios no robotiza a los hombres. Dios no interviene en las injusticias que hacen los hombres. Recuerde que Dios no tiene que darle nada a los hombres. Y no se olvide también que un día Dios llamará a cuentas a todos los hombres por sus injusticias. Aquí en la tierra no se hace justicia divina, pero luego de la muerte todo hombre sí dará cuentas de sus injusticias ante Dios el juez. Así que tiemble murmurador y tiemble hombre pecador. Tenga cuidado con lo que habla ante Dios. Tenga por seguro que Dios juzgará todas las injusticias de los hombres. Es para temblar. Dios hará justicia de toda injusticia de los hombres en la tierra, solo que el tiempo de ejecución de la justicia divina sobre las injusticias humanas lo determina Él, no usted. Usted no tiene ningún derecho a reclamarle a Dios que Dios haga justicia ahora sobre una barbaridad humana, porque usted mismo también ha hecho 1000 injusticias sobre las cuales Dios ya debería haberlo ajusticiado a usted. Sin embargo, no lo ha hecho. Así que no reclame la justicia divina sobre otros, porque si Dios le aplicara a otros la justicia, como usted pide, también tendría que aplicársela a usted, y entonces lo enviaría a la cárcel eterna por sus injusticias. Así que más vale que calle su boca, y más bien dé gracias a Dios que tiene paciencia con usted y con este mundo miserable y sus injusticias. Todo es injusticia en este mundo caído. Todo, desde un asesinato hasta un pensamiento malo, todo es injusticia ante Dios. Para Dios no hay diferencia. Así que antes de murmurar contra Dios por injusticias atroces que hacen otros hombres, examine primero sus pecados, sus atrocidades, sus injusticias, sus pensamientos antes de levantar el dedo contra Dios. Tal como el Señor le dijo una vez un día a los hipócritas que querían apedrear a aquella mujer, yo también le digo a usted hoy, cuando usted se indigna por una injusticia, mire primero sus injusticias antes de indignarse ante Dios por las injusticias que hace otro hombre, porque usted también es injusto ante Dios y Dios tendría que haberlo aplastado a usted por sus injusticias. Pero, le está teniendo paciencia para que se convierta por medio del Evangelio. Así que no se queje, más bien dé gracias por la paciencia de Dios en usted ante sus injusticias. Por otro lado, la función de las dificultades y las injusticias en la vida, Dios lo permite para llevar al hombre a buscar una esperanza mayor en la eternidad y a darse cuenta que este mundo está perdido y sin esperanza. Este mundo no vale la pena, es frágil, es injusto y no hay felicidad en la tierra. Tiene que haber algo mejor. Las circunstancias duras nos llevan a buscar y a depender de Dios, como lo hizo Job y como lo hizo Jesús. Las circunstancias duras son para acercarnos a Dios, para ser probados por Dios. Son también una alarma para el inconverso para mostrarle lo frágil y absurda que es la vida y buscar así el perdón de los pecados, que es el mayor problema del hombre. Ese es el propósito de las dificultades y las injusticias permitidas por Dios. No son permitidas para que usted abra su boca en murmuración contra Dios, sino que más bien son permitidas por Dios para que usted busque a Dios. Jesús confrontó a los hombres con su boca, pero no confrontó a Dios con su boca. Jesús confrontó con su boca la injusticia de los hombres, pero no confrontó a Dios por la injusticia que le estaba cayendo. Jesús abrió la boca ante todos los hombres, pero no abrió su boca ante Dios. ¿Puede ver la diferencia? Tome ejemplo. Esta es la tremenda enseñanza para usted y para mí en este pasaje de Isaías. No murmure ante Dios. No cuestione a Dios por algo duro en la vida. Aunque le maten,
Aunque le hagan la injusticia más grande, tome ejemplo del Señor Jesús, que ante la injusticia más grande jamás hecha en el planeta, no abrió su boca ante Dios. Aprenda del Señor Jesús, el hombre perfecto, y no abra nunca su boca contra Dios, estimado oyente, porque si lo hace, un día Él abrirá su boca contra usted en sentencia de muerte. Tenga cuidado con lo que dice su boca ante Dios. ¿Usted se llama cristiano? Entonces actúe en su Calvario como Cristo actuó en su Calvario. Y reflexión número 3 de este pasaje. ¿Es usted una cabra terca o un cordero manso? ¿Cómo actúa usted en la vida? ¿Como una persona altiva, terca, resistente, soberbia, autosuficiente, que no razona, que no se mueve y acorneando a otras personas como lo hacen las cabras? ¿O usted es una persona mansa como un cordero? ¿Qué es usted en la vida? Y por otro lado, a nivel espiritual, ¿es usted una cabra inconversa o es usted una oveja convertida? ¿Qué es usted, estimado oyente? La clave para diferenciar una cabra de una oveja lo determina el Evangelio. Dime qué Evangelio tienes y te diré quién eres, si eres una cabra o una oveja. Bien, hasta aquí con las enseñanzas más importantes del versículo 7. Pasemos ahora al análisis y comentario de Isaías capítulo 53, versículo 8, que en su primera parte dice: fue arrestado con violencia, fue juzgado injustamente y fue cortado de la tierra de los vivos. Y de su causa, ¿quién se preocupó? Lo que este pasaje nos indica, estimado oyente, es que, en aquel entonces, lo de Jesús fue un atropello jurídico total. Y eso se ve claramente en los relatos de los 4 evangelistas. Primero, fue arrestado con violencia sin haber hecho nada computable ni imputable. Segundo, fue juzgado con testigos falsos que no probaron nada. Tercero, le dieron una sentencia de culpable no acorde con la evidencia objetiva ni hubo pruebas jurídicas que aportaran nada. Cuarto, el juez fue un corrupto porque no aplicó la justicia. Quinto, se ejecuta a una persona inocente. Y sexto, Isaías dice que nadie salió en su defensa. Es decir, su causa jurídica, ¿quién la defendió? Nadie. No tuvo abogado de la defensa. Todo fue antijurídico. En resumen, una vez más, vemos lo jurídico, o más bien lo antijurídico, en el protagonista de la salvación, el Mesías. Lo antijurídico para él fue lo jurídico a favor nuestro. Era necesario toda esta injusticia jurídica humana para que por medio de esta injusticia jurídica humana, el ser más justo, el Mesías, pudiera hacer justo al ser más injusto, el hombre. ¿Se da cuenta de la paradoja jurídica del tema? Sin esta injusticia humana, no se habría podido ejecutar la justicia divina que nos hace justos ante Dios. Dios es el único que, de algo malo, saca algo bueno, como en este caso. Increíble. Increíble todo el aspecto jurídico que siempre vemos en torno a la salvación. Lo antijurídico humano permitió lo jurídico divino para poder ser declarados justicia de Dios en él y ser librados nosotros de la justicia divina, como dice uno de los pasajes más jurídicos de la Biblia. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Se ha dado cuenta de esta articulación jurídica tan maravillosa diseñada en el Consejo Jurídico Eterno por el Gabinete Jurídico de Dios? Por eso decimos y lo diremos siempre que el Evangelio y la salvación son temas puramente jurídicos diseñados por un trino Dios jurídico. El Padre Juez, el Hijo Abogado y el Espíritu Santo el Fiscal. Argumento irrefutable. No hay nadie que en estos años de emisión de radio e internet nos haya podido refutar lo jurídico de la salvación. Pero tampoco vemos a nadie predicar correcta y completamente el Evangelio desde el punto de vista jurídico, con los elementos jurídicos que tiene el Evangelio, como usted lo puede ver en pantalla. Quizás
Quizás hay algunos predicadores que se acercan, que hablan de elementos jurídicos y pareciera que también predican el evangelio jurídico. Pero, cuando examinamos su prédica y le dicen a su público o a su congregación que siempre tienen que creer en Jesús como su Salvador y que Él murió por todos nuestros pecados, o que tienen que hacer una oración de fe, es ahí cuando fallan estrepitosamente y nos damos cuenta que a estos predicadores, que parecía que predicaban el evangelio jurídico, aún les faltan piezas en la exposición del evangelio jurídico. Y como le faltan piezas, su público no se salva. Un pasaporte incompleto no funciona. Un teléfono incompleto no funciona. Una contraseña incompleta no funciona. Todos esos evangelios que carecen del elemento jurídico completo en su contenido no salvan a nadie. El evangelio de los católicos es falso, es ritualista, no es jurídico. El evangelio pentecostal es falso, porque no es jurídico, es emocional. El evangelio adventista es antijurídico, es un evangelio de obras y legalista. El evangelio calvinista es falso, es impositivo, es selectivista y es jurídicamente incompleto. Eso no es evangelio. El evangelio tiene una parte humana jurídica que es el libre albedrío, y el evangelio falso calvinista reformado niega el libre albedrío jurídico del hombre delincuente. Y por último, el evangelio unicitario tampoco es evangelio jurídico, porque para que se aplique lo jurídico, tiene que haber varias personas con varias funciones, y ellos dicen que Dios es solo una persona. Por lo tanto, ahí ya es imposible aplicar lo jurídico, porque en lo jurídico debe haber al menos 3 personas: el juez, el culpable y el testigo. Por eso, el evangelio unicitario es el más antijurídico de todos, es pura herejía. En fin, este es el panorama paupérrimo que hay en las iglesias del día de hoy, mal llamadas cristianas. Así que márchese de esas iglesias, estimado oyente, no se haga cómplice de esos lugares y compare lo que enseñamos aquí sobre lo jurídico del evangelio con lo que se enseña en otras iglesias por ahí. Sea bereano. Entremos ahora en la segunda parte de Isaías capítulo 53, versículo 8, que dice: Por las rebeliones de mi pueblo fue herido. Esta frase demuestra que el término siervo, en este contexto, no puede ser Israel como nación, como dicen los judíos cuando leen este pasaje. Pero este pasaje no puede referirse nunca a Israel, porque Israel nunca fue inocente, y segundo, porque el lenguaje gramatical que habla el texto habla de un hombre, no de una nación. El siervo es un hombre, lo infiere claramente el texto, un hombre que muere por una nación, Israel. Pero los judíos están enquistados en que ese pasaje se refiere a Israel. Pero si uno analiza con detalle y con cuidado el texto, la nación de Israel no encaja con todos los detalles del capítulo de Isaías, capítulo 53, que habla de un hombre sufriente. Así que la ceguera y obstinación judía para entender correctamente este texto de Isaías es terrible. Por eso Jesús dijo: viendo no ven. Y Juan capítulo 12, versículo 41 dice: Isaías habló acerca de él. Pero ni con esas admitieron que Jesús es el Mesías, incluso hasta el día de hoy. Es tan claro que en este pasaje se está hablando de un hombre inocente, que hasta el mismo gentil etíope de Hechos capítulo 8, versículo 34, así lo entendió. El etíope dijo: Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice estas palabras el profeta? ¿De sí mismo o habla de algún otro? Ve, hasta el etíope gentil se daba cuenta que ahí se estaba hablando de un hombre, no de una nación. Por eso los judíos no tienen excusa de su condenación, porque teniendo el privilegio de tener la profecía clara de Isaías, y habiendo tenido al Mesías delante, rechazaron ambas cosas, profecía y Mesías. La cosa para ellos es grave, estimado oyente. Pero, también puede ser grave para usted si usted hace igual que los judíos con este mensaje de hoy y lo rechaza. ¿Dónde cree que están ahora todos esos judíos que rechazaron a Isaías y al Mesías? Pero no solo los judíos.
Los gentiles que rechacen el Evangelio del Mesías y este mensaje seguirán el mismo camino de condenación que los judíos que rechazaron en su día la profecía de Isaías capítulo 53 y al Mesías. Aprenda, estimado oyente, aprenda de este pasaje y tenga cuidado, no repita la misma historia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es cuando a una persona le estamos hablando la verdad racional y contundente de la Biblia y la persona se retuerce, se escapa, pone excusas, rechaza la evidencia, cambia de tema, no razona y no quiere admitir la verdad! ¡Qué triste! ¡Qué triste es ver eso todas las semanas en el ministerio! Los judíos se negaron a admitir que aquí Isaías hablaba de un Mesías sufriente. Y los judíos también se negaron cuando vino el Mesías sufriente. De la misma manera, estimado oyente, en el día de hoy hay miles de personas que por su soberbia, cuando les decimos la verdad bíblica y jurídica del Evangelio en este canal, se retuercen como serpientes, negando la verdad, negando lo jurídico, negando lo racional, siendo indiferentes, gente soberbia e insensata que por orgullo prefieren quedarse en la mentira religiosa de sus iglesias que aceptar la verdad que aquí enseñamos en el canal. Pasó en los tiempos de Isaías, pasó en los tiempos del Mesías y pasa también en estos días. Esperemos que no pase con usted. Entremos entonces ahora en el análisis del último versículo de hoy, Isaías capítulo 53, versículo 9, que en su primera parte dice: se dispuso con los ricos en su sepultura y con los malhechores fue en su muerte. Ante este pasaje no diremos mucho hoy, sino solamente que es admirable que estos datos proféticos se cumplieron al detalle, habiendo sido dichos 700 años antes de cumplirse y sobre los cuales el Mesías no tuvo control, lo cual hace a la profecía uno de los pilares admirables que demuestra la veracidad de la Biblia. Por cierto, tiene un vídeo en el canal sobre la veracidad de la Biblia. Le invitamos a escucharlo. Y entramos ya en el final del mensaje de hoy, analizando Isaías capítulo 53, versículo 9, en su segunda parte que dice: jamás cometió injusticia, ni hubo engaño en su boca. Las acciones y las palabras, estimado oyente, son los dos lugares donde pecamos todos los hombres, pero Jesús jamás pecó. Observe esto. Jesús desde niño nunca pecó. Jesús de adolescente nunca pecó. Jesús de joven nunca pecó. Jesús como hombre maduro nunca pecó. En todas las etapas de la vida de Jesús nunca pecó. ¿Se da cuenta qué increíble tuvo que haber sido haber vivido cerca de un ser que en todas las etapas de su vida fue un ser perfecto? Perfecto como bebé, nunca lloró ni hizo berrinches. Perfecto como niño, con obediencia perfecta y un modelo de niño para sus padres. Perfecto en su conducta cuando fue adolescente. En esa etapa tan difícil, Jesús fue perfecto, no tuvo ningún conflicto existencial de ningún tipo. Perfecto también en la etapa de joven. Fue un modelo de joven para los jóvenes de su tiempo en todo su hacer y su hablar. Y por supuesto, perfecto cuando ya fue hombre maduro. Usted se da cuenta lo que significa haber vivido como familiar, como vecino, como conocido o como amigo de Jesús durante 33 años, cercano a este ser de carácter y conducta perfecta. ¿Se lo imagina? Ninguna palabra maldicha, ninguna mala actitud, ningún gesto feo, ninguna mirada desafiante, ni un pecado de inmoralidad, ningún pecado de desobediencia, ningún pensamiento malo. Todo perfectamente ejecutado en casa, en la familia, en el barrio, con los hombres, en la sinagoga, en la calle, como líder y en el ministerio. ¿Se da cuenta lo que significa ese pasaje de Isaías cuando dice que nunca hubo maldad ni nada malo salió de su boca? Este planeta Tierra estropeado tuvo el privilegio de tener sobre sí los pies del único hombre perfecto en conducta y carácter. Jesús nunca pecó, estimado oyente.
Por lo tanto, no tendría que morir. Debería estar vivo hasta hoy. Pero. Sin embargo, vino y murió bajo la ejecución del Padre para descargar en él la justicia divina que merece cada hombre por sus injusticias de carácter y conducta. ¿Puede verlo? Ahora, preguntamos, ¿cuántas maldades habrá cometido usted en su vida, estimado oyente? ¿Cuántas palabras mal dichas habrá salido de su boca en su vida? Por cierto, tiene una lista de pecados abajo en la descripción del vídeo para ayudarle a recordarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se perdonan esos pecados? ¿Cómo se quitan esas injusticias, estimado oyente? Bueno, unos dirán que con el arrepentimiento, lo cual es errado. El arrepentimiento solo no perdona los pecados, es antijurídico. Otros dirán que con ir a confesarlos al sacerdote, lo cual es falso, porque un pecador no puede quitar los pecados a otro pecador. Otros dirán que con el bautismo, pero el agua no limpia los pecados. Otros dirán que dejando de hacer lo malo, pero dejar de hacer lo malo no quita lo malo ya hecho. Otros dirán que haciendo obras buenas, pero las obras buenas no anulan las obras malas. Otros dirán que pasando al frente y repitiendo una oración de fe, pero la oración de fe es un invento americano que no está en la Biblia y no perdona los pecados. Y así podríamos seguir con un largo etcétera, pero todo esto no le perdona nunca los pecados a usted ni le salva de la condenación eterna. Por eso nació Jesús, el sol de justicia. Jesús nació para cumplir toda la ley, o sea, no pecar nunca, y entonces aún encima recibir la justicia divina que merece cada hombre por sus injusticias. El alma del Mesías fue desgarrada en llaga en la cruz cuando en él fue clavada la espada de la justicia divina por causa de nuestras injusticias. Pero la resurrección devolvió al Mesías a su gloria y ahora está dispuesto a perdonar a todo hombre que obedezca las dos condiciones puestas por el Mesías. Por lo tanto, esta parte del versículo 9 es ideal porque nos hace llegar al punto justo y clave del cierre del mensaje de hoy. Jesús no merecía morir porque nunca pecó, pero murió para recibir la justicia divina que usted y yo merecemos recibir por nuestras injusticias cometidas toda la vida. Entonces, para que usted sea perdonado de sus injusticias y no vaya a la cárcel eterna, usted debe obedecer los dos puntos dados por el Mesías en Marcos capítulo 1, versículo 15. Punto número 1. Todo hombre debe reconocer de forma concreta ante Dios sus injusticias cometidas a lo largo de su vida pasada y debe abandonar las injusticias que esté cometiendo en el tiempo presente. Esto es el arrepentimiento bíblico. Punto número 2. Todo hombre debe reconocer que merece recibir la justicia de Dios por sus injusticias. Segundo, todo hombre debe creer que esa justicia le cayó al Mesías en la cruz. Y tercero, todo hombre debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús. Esto es el Evangelio, la segunda condición que pone el Señor en Marcos 1:15 para el perdón de los pecados y poder entrar en el reino de los cielos. Cuando una persona obedece cada parte de estas dos condiciones, Dios le perdona los pecados y lo salva de la condenación eterna. Así que le invitamos, estimado oyente, le invitamos a repasar este mensaje y a obedecer hoy estas dos condiciones que dice el Señor en Marcos 1:15. El que tenga oídos, que oiga este mensaje, y el que tenga libre albedrío, que responda a este mensaje. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimado oyente, con el cuarto mensaje expositivo de esta serie de Isaías capítulo 53, el silencio del Mesías. Mucho más se pudo haber dicho de estos 3 versículos de hoy, pero con lo dicho en cada parte es suficiente. ¿Les ha compartido este programa con la intensidad y solemnidad que se merece este texto? ¿Quién les habla? El pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo y último mensaje del año en esta serie,
aquí en nuestro habitual programa Encuentros.